Muy bien, continuamos aquí en el programa. Estamos ahora en comunicación vía Skype, por esta modalidad que tenemos ahora con el tema de la cuarentena o el aislamiento, con Juan Carlos Venecia. Él es el director ejecutivo del Programa de Infraestructura Regional para la Integración de la Universidad Nacional del Rosario, pero al mismo tiempo viene trabajando desde hace muchísimos años en el tema de la hidrovía, el tema de conocer qué está pasando con el tema del río. Y primero lo vamos a saludar. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Darío? Un gusto. Bueno, y como te decía previamente, extraño ir ahí al barrio sur de Santa Fe. Esperemos que esto no se haga una modalidad. En algún momento vamos a encontrar personalmente. Así es un gusto tenerte para hablar de este tema, porque la verdad es que en todo el corredor del río Paraná estamos mirando día a día el escaso nivel del río. Y la primera pregunta que surge, y además porque yo leí algo que vos publicaste el fin de semana también, es cómo impacta esta bajante en el río, en la hidrovía, o cómo impacta en la infraestructura hidrovial, y sobre todo porque estamos en una época de cosecha, están los camiones llevando a puerto las producciones. ¿Cuál es el impacto económico que tiene esta bajante en el río? Perfecto. Después charlamos un poco de lo que es la bajante en sí, porque sí, los ríos tienen una vida milenaria y en realidad nosotros lo que tenemos es información centenaria, para decirlo de alguna manera. Pero sí, obviamente, esta bajante, que es una bajante extraordinaria, pero dentro de todo enmarcada en la vida normal de lo que es nuestro río, Paraná en este caso, obviamente genera un sinnúmero de consecuencias en términos de la infraestructura total de nuestra provincia y también de nuestro país, en términos energéticos, en términos de saneamiento, pero como bien vos expresabas, la que más se nota es en términos, o la más evidente, es en términos del transporte fluvio marítimo. O sea, para que lo entendamos gráficamente, al año ingresan al sistema fluvial del Río de la Plata unos 4.500 buques. A ese sistema fluvio marítimo llegan 2.200 a nuestra provincia, que se concentra en el área portuaria del Gran Rosario. En este periodo que va de marzo a mayo recibiremos unos 550, 600 buques de gran porte que normalmente cargan entre 45.000 y 60.000 toneladas. La bajante del río obviamente produce un menor nivel de calado de esos buques, o sea, menor capacidad de carga. Promedio, depende del tipo de buque, de un Handymax a un Panamax o Supramax, van de, como dije, de 45.000 a 60.000 toneladas. Bueno, se pierde por los 2-3 pies promedio que ha producido esta bajante de 1.500 a 6.000 toneladas. Entonces, lo que antes vos trasladabas en 10 buques, vas a necesitar un buque más promedio o un buque y medio más promedio en el caso de un Panamax, o en un Handymax estaríamos cada 15 buques, un buque más. Entonces necesitas más ingreso de buques, se ralentiza obviamente el proceso, de carga en terminales, de molienda y de procesamiento de mercaderías. Y bueno, ya hay estudios del impacto con respecto a este trimestre, o sea, hay distintas variantes, o sea, como te estaba diciendo, no es solo la capacidad de carga de un buque que se ralentiza, sino la subida y bajada de ese buque, el ingreso de mercadería con respecto al transporte fluvial desde Santa Fe al norte, justamente, desde San Lorenzo al norte, con respecto a la carga paraguaya, que obviamente también la bajante del río hace que los convoyes de barcazas hasta dupliquen su tiempo de traslado. Promedio, ya hay estudios, trabajos de los especialistas económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario que hablan solo en este trimestre un sobrecosto y pérdida de más de 250 millones de dólares en el conjunto de esta cadena. A eso iba. Obviamente. Porque la pregunta es, lógicamente, no es lo mismo 10 buques que 11 o 15 o lo que fuere, se incrementa el costo del flete. Totalmente, hay una parte que va como un falso flete, porque vos salís con buques que ya no pueden cargar en otras áreas, o sea, hacer el top-off
en la zona de Bahía Blanca o en el sur de Brasil, y sí, termina siendo la cadena afectada, termina en el flete al productor, o sea, mayor incremento de flete, o sea, hay varios componentes, esto no es que es un número lineal. Pero algo que a mí me interesa, discúlpame Darío que te interrumpa, remarcar es la fortaleza del sistema, porque por eso me interesaba marcarte, esta no es excepcional, esta bajante, hay registros en el siglo pasado, 1916, 44, 41, de bajantes más pronunciadas, pero bueno, lo que nosotros tenemos que ver es la fortaleza que tenemos en el sistema, de nuestros canales navegables, a través en su momento de concesionamiento. Hemos armado un círculo virtuoso, público-privado, básicamente los canales son una concesión nacional que permite que haya navegabilidad los 365 días al año, control y balizamiento, pocas varaduras. Entonces, obviamente, pensemos de que estamos hablando de uno de los 3 o 4 sistemas más importantes que hay en el mundo. Entonces, lo relevante y lo bueno de este momento es que, más allá de estas circunstancias extraordinarias, atípicas y complejas, tenemos un sistema pleno en funcionamiento. Cuando ustedes analizan esta situación y miran los próximos meses, hay mucha gente que dice, bueno, llovió estos días en Rosario, en Santa Fe, en algunos otros lugares, pero la verdad es que no alcanza con la lluvia registrada incluso en estas próximas semanas, supuestamente, porque estamos hablando de que falta mucha agua en el norte, en Brasil, básicamente, y en el sur de Brasil. ¿Es así? Básicamente, este problema, nosotros estamos viviendo un proceso niña-niña. Obviamente los especialistas, bueno, ahí en Santa Fe, ciudad, yo quiero remarcar hasta la historia en su momento del surgimiento del Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata. Pero bueno, sí, a ver, no vamos a creer que porque nos llovió 90, 100 milímetros en estos días en Santa Fe, Rosario, la cuenca se va a alimentar. No, estos son procesos de meses. Seguramente la bajante se va a pronunciar en los próximos días. El tema puntual, como bien vos planteás, con respecto a Brasil, es que históricamente Brasil ha generado un sistema hidroeléctrico importante, tiene más de 50 represas en lo que se conoce la cuenca alta del Paraná, es la verdadera. El Alto Paraná está en Brasil. Ese sistema de represa básicamente hace un manejo del recurso hídrico relevante, tienen reservorios, y fundamentalmente esos reservorios es lo que permite que hoy nosotros, cuando digo nosotros, Argentina, a través del Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata y de funcionarios, podamos trabajar con excedentes hídricos de esos reservorios para poder contar con mayor caudal diario. Pensá de que estas bajantes producen significativos caídas de dichos caudales. Por ejemplo, represas como Yacyretá o Salto en el Uruguay están trabajando a 1/3 o aún menos de su capacidad operativa. Por eso permanentemente hay negociaciones para ampliar el paso de caudales de agua turbinada por parte de Itaipú y las represas brasileras para este paso. Y mirá, esto quiero aprovechar la oportunidad porque no salgo mucho en los medios, pero yo siempre comento, el Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata, que no tiene nada que ver con el CIH y el Tratado de Transporte de la Hidrovía, fue una iniciativa que en su momento fue impulsada por funcionarios y especialistas santafesinos allá en la década de 60. Se constituyó en el 69 porque justamente cuando se venían estas grandes obras, era otro momento geopolítico con el Brasil, mucho más tirante, competencia, eran dictaduras que se miraban mal, pero Santa Fe tenía la suficiente riqueza en términos de profesionales, en la UNL, en la UNR, ingenieros como Villauría, próceres de la hidráulica santafesina, gente que yo he conocido acá en Rosario a través de lo que fue mi padre, el ingeniero Venecia, pero bueno, básicamente impulsaron la necesidad de la existencia de este comité de cuenca que maneja el recurso integralmente, porque como bien vos mostrás, este problema
y parte de esta problemática, ¿no? De este problema, nace justamente porque la cuenca está vacía, necesitamos que haya más lluvias, vamos a un periodo más seco en el norte de Brasil y obviamente lo tenemos que ver integralmente a la situación, no con respecto a la vera de nuestras orillas. Ahora, tengo una pregunta con respecto a lo que viene de aquí a fin de año y mirando también las perspectivas venideras. Porque la pregunta siempre es, en materia de infraestructura, vos decías, se puede navegar todo el año, pero ¿hace falta mejorar esa infraestructura? ¿Hace falta, no sé, profundizar el calado? ¿Cuál es el escenario que ustedes están viendo? No. Sí, obviamente, particularmente a mí me gusta aprovechar esta oportunidad porque la bajante en realidad nos interpela lo que te comentaba, el sistema de navegación troncal argentino. El sistema de navegación troncal argentino es un sistema, lo describo muy rápidamente, que va desde la zona de confluencia, resistencia corriente, kilómetro 1240, hasta las alturas oceánicas del Río de la Plata. Son 1240 kilómetros de vía navegable, desde la zona de confluencia hasta Santa Fe, 10 pies es la ruta barcarcera, desde Santa Fe hasta Timbúes 25 pies y de Timbúes al Río de la Plata 34. Ya describí parte de la movilización de cargas, pero bueno, esta es una concesión de esta vía navegable troncal que vence en abril del año que viene. Ya hace tiempo, en su momento, a través de la mesa público-privada santafesina, que se constituyó con las entidades de bolsas, con las bolsas de Santa Fe, de Rosario, Cámara de Puertos, el programa hidroviario que me tocaba dirigir, impulsamos una serie de términos de referencia hacia el fin de esta concesión. O sea, cuando uno dice términos de referencia, obviamente necesitamos mejorar la profundización, optimizar qué tipo de hidrovía nosotros vamos a contar hacia el 2040. Entonces, este tipo de situación como la que nos toca vivir hoy interpela a todo el sistema. O sea, cada provincia tiene que mejorar sus prestaciones en términos de infraestructura portuaria pública. Esta concesión es la que nos pone en que el conjunto del sistema, que fue en parte como una cenicienta de lo virtuoso que sucedió hace 25 años atrás y el proceso económico que conllevó, es una gran oportunidad, porque lo que uno tiene que ver es que lo que sucede en la tierra después lo reproducimos en la vía navegable. Si uno piensa lo que ha crecido este sistema en estos 25 años, que por ejemplo duplicó la superficie productiva, triplicó las exportaciones. O sea, por el desarrollo de esta infraestructura, obviamente, más la biogenética, más una cantidad de mejoras, pero obviamente esta infraestructura fue clave para el desarrollo productivo nacional. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos, ayudarnos a entender lo que está pasando. Gracias a ustedes por permitir esta participación y, bueno, espero poder vernos rápidamente, porque va a querer decir de que superamos una instancia tan crucial y tan difícil como la que nos toca vivir a la humanidad. Muchísimas gracias por este tiempo.